Toma, 3. Si ahora mismo apareciera enfrente tuyo un genio con su lámpara mágica de los deseos y te dijera, hey, vos, Lee, tengo el poder de hacer desaparecer ya mismo ese problema que te tiene bloqueada, frustrada, enojada, ¿qué le pedirías? ¿Qué es eso que más paz te daría resolver? Sé que es hipotético, pero me puse a pensarlo y me di cuenta de que cada versión de mí que existió estuvo insatisfecha con algo distinto y por lo tanto hubiera deseado cosas muy diferentes. Voy a citar textual. La yo que quería éxito profesional haciendo algo que amara de verdad, cuando lo encontró, empezó a desear tener más tiempo libre para relajarse sin vivir tan estresada por las finanzas. Y cuando obtuvo ese tiempo, aparecieron otras yos que deseaban que sus malestares de salud no fuesen un impedimento para construir esa vida que deseaba, y así podría seguir tejiendo la historia. El punto acá es que si el genio hace clic concedido, el problema desaparece. Eso no significa que lo que vivía debajo de ese problema también se vaya a resolver o a desaparecer. Hay una letra chica en el contrato de los deseos. Cuando el genio te quita el problema, también te quita el beneficio oculto que ese problema te estaba dando. Porque, aunque no nos guste admitirlo, nadie se queda estancado gratis. Si no existiera, aunque sea un mínimo beneficio de fondo, que seguramente te hiciste experta en pasar por alto, ya habrías provocado un cambio en tu vida. Esto significa que si mañana tu negocio explota de clientes, vas a perder la excusa de seguir jugando chiquito, porque esto ya no va a ser más como un proyectito al que me dedico cuando tengo tiempo libre. No, va a ser una realidad que te va a pedir que te estires para sostenerla. Si mañana tenés exceso de tiempo libre, perdés la medalla social de ser esa persona que siempre está súper ocupada y que puede con todo y se acaban las excusas para no cuidarte, para no comer bien, para no hacer ejercicio, para no estar presente en tu propia vida. O si mañana tenés salud de acero, perdés el pase VIP para justificar por qué no estás brillando en esos proyectos que dijiste que tanto querías hacer y ver crecer en tu vida. Bienvenida, bienvenido a este volumen número 3 de la saga sobre mi recorrido por el camino del artista. Hoy nos vamos a meter en las semanas 4, 5 y 6, que tienen como ejes la integridad, la posibilidad y la abundancia. Si escuchaste los volúmenes anteriores, sabrás que estamos acá para entender cómo hacer posible el camino creativo en nuestros propios términos. Venimos a tomarnos este experimento muy en serio, a hacer la tarea, a recolectar claridad y a accionar en consecuencia. Hoy particularmente nuestra misión es entender ¿en qué te está beneficiando seguir exactamente donde estás si ya sabes que no querés estar más ahí? Así que si estás dispuesto a incomodarte un poco más, estés o no haciendo el camino del artista, te veo adentro para salir juntos del remolino de quiero X pero hago Z. Hola a vos que estás del otro lado, estás sintonizando otro martes y o jueves de Notas para Millos del Futuro. Yo soy Lee, coach de creatividad, podcaster de este podcast, buscadora de historias interesantes y encontradora de lo que mis nuevas versiones están necesitando de mí. Y si vos querés, voy a ser tu narradora en esta transmisión. Si todavía no lo hiciste, dale click al botón de suscribirse si andás por YouTube o al de seguir si estás por Spotify, que es gratis y a mí me ayuda un montón a que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Ahora sí, aviso parroquial importantísimo. Si no escuchaste los volúmenes anteriores de esta saga del Camino del Artista, obviamente mi recomendación es que vayas a darles play porque son la base de todo lo que voy a contar por acá. Hoy quiero hacer un experimento. Quiero arrancar contándote lo que habitualmente te diría al final del episodio. Es decir, hacer un recap de para qué te sirven realmente estas 3 semanas en el camino del artista y qué te llevarías puesto de este episodio si te quedas hasta el final. De la semana 4 va a salir una versión de voz que se distrae mucho menos con las voces ajenas y que recupera su soberanía creativa de su tiempo y su energía. Es para reencontrarte con tus gustos, con tus opiniones, con tus convicciones genuinas. Es una semana para exorcizarte de modas de Instagram y hábitos que repetís solamente porque alguien más te dijo que se tienen que hacer así o que se ven cool. La semana 5 es para dejar de esperar y avanzar con lo que tenés disponible hoy. Esto te convierte en lo que a mí me gusta llamar una provocadora. Es una semana para creértela,
para reconfirmar que sos vos la que provocas que las cosas pasen. Pero hasta que no juntas evidencia, es muy difícil que tengas con qué hacer frente a tu sensor crítico cuando venga a sabotearte. Por eso esta es una semana para hacer lo que te compete, pero también para confiar y permitir al universo que encuentre la forma de ponerse a tu favor. Y la semana 6 sirve para reconocer la abundancia que ya existe en tu vida. La parte más obvia de este enfoque sería material, pero esta semana habla de el tiempo como ese lujo que pasamos por alto permanentemente. Es una semana para cuestionar cuánto aprecias tu tiempo en contraposición con el dinero y lo hace como una forma de acercarte a esa claridad y a esa paz internas que después son los imanes de esa vida que querés crear por fuera. Lo que tienen como hilo conductor estas 3 semanas es que para salir del bloqueo creativo hay que convertirnos legítimamente en soberanos de nuestra energía y en consecuencia tenemos que aprender a tomar las decisiones difíciles, incómodas y desafiantes. Así que, ahora que lo sabes, allá vamos. Mi sensación, llegados a este punto, es que más que un curso de creatividad espiritual, el camino del artista se va convirtiendo en un castillo de legos gigante, donde las instrucciones se van volviendo cada vez más específicas, intrincadas y profundas. La semana 4 ya llega con unas vibes de estamos en otras ligas. Llegas a esa página del manual de Lego donde te toca construir la primera torre. Y esa torre equivale a crear un sistema para gestionar tu energía, lo cual no es un lujo, no es un detalle decorativo, es un indispensable para que el resto del castillo no se te venga abajo. La torre es tu posición estratégica. Desde ahí vas a avistar problemas antes de que te pasen por encima y además vas a comandar qué entra a tu castillo y qué no. Me encanta vincular esta semana 4 con la metáfora del castillo porque siento que muchas veces pensamos que nuestro problema es que no tenemos suficiente tiempo para hacer lo que quisiéramos como quisiéramos. Pero en esta S4, Jay-Z nos va a decir, eso es mentira. Tenés las horas. Lo que no tenés es una buena gestión de tu tiempo y tu energía emocional y mental para poder enfocarlas estratégicamente. Cada decisión que tomás es una transacción energética. Leer un email, decir que sí a un proyecto, hasta negarte a tomar un descanso o compararte con lo que hacen otras personas mientras scrolleas en Instagram. Todo tiene un costo de tiempo/energía que no es recuperable. Y para conectar estos puntos voy a traer el título de la 4ª semana, que es recuperar la sensación de integridad. Una integridad que es netamente estructural. No hablo de este punto de vista de soy una buena persona. No. Si volvemos al ejemplo de la torre de Legos, cuando voy dejando grietas en la construcción, es decir, que no apoyo bien una pieza contra la otra, tarde o temprano esto va a generar inestabilidad. Lo mismo pasa con nuestro sistema energético. Si tenés grietas por donde dejas pasar situaciones, experiencias que no resuenan con vos, que van en detrimento de lo que te importa, por esas mismas grietas se va a ir fugando tu energía creativa. Entonces, si le regalás mucho espacio a compararte, a forzarte a obtener resultados más rápido, a estar pendiente de demostrar que vales más que de valorar tu propio proceso, todas esas son formas de que tu torre vaya quedando cada vez más chueca y agrietada. Ahí es cuando cada vez te sentís más desanimado con tus proyectos, tu negocio, tu arte y tenés esta impresión de que todo se cae a pedazos pero no sabes muy bien por qué. Por supuesto, la gran pregunta acá es cómo ganar esta batalla. ¿Cómo recupero el enfoque, la claridad, la higiene mental y emocional que me hacen falta para sostenerme en estos procesos? La herramienta que Jay-Z nos trae en respuesta debe ser de las más impopulares, odiadas y resistidas de todo el camino del artista y diría que por ende una de las favoritas de mi ascendente en Acuario, que es la privación de la lectura. Recordemos que en el momento en el cual Jay-Z escribió El Camino del Artista fue a fines de los 80 y claramente una de las principales distracciones externas que había en esa época, además de la televisión, eran los libros. Si lo traemos al 2026, esto es básicamente un ayuno o un detox de distracciones digitales. Por supuesto que esta semana vos podés elegir hacer la privación de lectura al pie de la letra, solo con libros, tal cual Julia Cameron la propone en El Camino del Artista. Sí, definitivamente sí, pero
A no ser que seas booktuber, diría que le vas a sacar mucho más jugo si te inclinas por algo que de verdad te esté robando tu capacidad de atención y concentración, como son, para sorpresa de nadie, las redes sociales. Más allá de la decisión que tomes, a partir de acá yo te voy a contar en qué consiste una semana de compromiso radical con cerrar el grifo de información que entra a tu campo áurico energético a través de las pantallas. Acá te voy a dejar abierta una invitación y es que te des un espacio de definir lo que califica como distracción para vos y dentro de qué parámetros se mide. Para mi camino del artista, yo definí a una distracción como cualquier voz ajena que dejo entrar y que siento que bloquea mis propias perspectivas sobre las cosas. Por eso es que mi detox implicó remover todo lo que venía de Instagram, Substack, tableros de Pinterest, newsletters, tutoriales de YouTube y diría que lo que más me costó y desafió, los podcasts y audiolibros. Acá te voy a hacer un paréntesis. Para mí lo más importante del detox es que lo hagas. Con lo cual tenés que sentir que es posible para vos. Si no, vas a querer tirar la toalla al segundo día y así no te va a servir. Por eso el detox tiene que partir de un balance entre algo que te estire, pero que vos sientas que podés lograrlo. Tiene que estar adaptado a tu rutina. Y esta adaptación es algo que te compete pura y exclusivamente a vos. No la puede hacer Julia Cameron, no la puedo hacer yo. Solamente vos vas a poder decir cuáles son los parámetros de tu detox para que sea exitoso. Por ejemplo, en mi caso, remover series, películas o incluso la música no me generó mucha fricción. Porque como es algo que habitualmente consumo solo los fines de semana, no se me hizo tan desafiante como los podcasts o los audiolibros, que sí son parte de mi día a día y que pongo mientras hago ejercicio o cuando cocino o cuando salgo a pasear con Timo. Otra cosa que se me hizo desafiante fue excluir a las inteligencias artificiales que, como creo casi todos en este punto, las uso como asistentes en la creación de contenido, pero también las uso un montón para resolver dudas cotidianas como puede ser cuando estoy haciendo una receta de cocina. Lo chistoso es que si ven mi panorámica completa del detox, justamente yo no hice entrar a los libros en el listado. Y esto radica en que mi principal fuente de distracciones viene de contenidos digitales, donde un algoritmo pone delante de mí una cosa tras otra y sin darme cuenta me quedo enganchada en ese bucle que me genera un cansancio increíble y me saca un montón de energía. En contraposición, sentarme a leer un libro requiere una intención. Para mí la lectura tiene una cualidad energética muy diferente al scrolleo porque requiere que yo ponga mi atención de forma activa en lo que estoy haciendo y además como tengo el hábito de unirlo con el Commonplace Journal, siempre que leo y escribo termino haciendo un proceso de filtrado y de reflexión de esa información que está entrando y por lo tanto salgo de ahí transformada. Diría que la gran red flag con el tema de los libros o con cualquier cosa que vos no elijas remover es evitar darle un pase libre y que se convierta en un sustituto de las redes. Lo que a mí me sirvió fue seleccionar una única novela y dedicarle el tiempo que yo sentía que se merecía para saborearla de a poco. Entonces, le puse una cita de lectura inamovible en un horario en el que a mí me quedaba cómodo, obviamente, que fue una hora antes de ir a dormir. Y además elegí una novela que tenía en mi lista de pendientes, de esas que siempre decimos que nos entusiasmaría mucho leer, pero al final nunca le damos espacio. Y también, muy importante, elegir algo que tenga una extensión que más o menos se pueda terminar de leer en una semana. Para mí, esta novela fue una que escribió Taylor Jenkins Reid, que se llama Quizás en otra vida. La verdad es que me encantó, la súper disfruté, así que te la dejo como un recomendado. Y ahora sí, pasemos a lo que siento que me aportó. ¿En qué me benefició esta semana libre de distracciones? Siendo honesta, lo primero que se me hizo surrealista fue darme cuenta de cuánto influyen en mis gustos, decisiones, en las metas que me pongo, personas que quizás jamás voy a conocer, que me inspiran un montón, pero que al final es muy probable que no tenga un contacto con ellas más allá de verlas por la ventana de las redes sociales todos los días. Por otro lado, no estoy redescubriendo América con lo que voy a decir, qué shock es darte cuenta que usamos el teléfono como un ansiolítico para calmar cualquier duda que tenemos, para llenar silencios incómodos o prácticamente para evitar aburrirnos, lo cual creo que va a terminar siendo un superpoder porque ya no sabemos hacerlo. Pero en serio,
tomar dimensión del tiempo y energía que recuperas soltando los dispositivos electrónicos en general, wow, estoy segura de que esto se va a ver diferente para cada uno de nosotros, pero sin temor a equivocarme, diría que por lo menos 2 horas diarias de tu vida vas a estar recuperando soltando las pantallas. En contrapartida, tengo que ser muy franca, es una semana muy incómoda. Este no es un experimento de ponis y unicornios. Quizás recuerdes que en el primer episodio de esta saga comenté que el método del camino del artista se basa en los 12 pasos de rehabilitación de las adicciones y en esta S4 justamente experimentamos lo que pasa cuando nos abstenemos de consumir algo que nos gusta mucho. Los 2 o 3 primeros días diría que son los de mayor fricción. Se siente mucho más fuerte esa ansiedad y es más imperiosa la necesidad de querer regresar al consumo. Este es un punto para subrayar y tener muy en cuenta porque quizás muchas personas sientan que esta fricción es algo que solo les pasa a ellas y en realidad es algo súper normal, porque nuestro cerebro ama la dopamina barata y cuando lo pones en modo abstinencia no le va a gustar nada. Incluso sabiéndolo de antemano, tampoco es que se vaya a volver más sencillo este proceso. Esto pasa porque la energía creativa que antes usabas para procesar un post tras otro se empieza a acumular en tu cuerpo y si no tiene una salida se transforma en irritabilidad, ganas de comer porque sí, en buscar la pantalla de tu teléfono cada 2 minutos cuando quizás antes ni siquiera lo hacías con esa frecuencia. Básicamente diría que nos convertimos en Timo, mi perrito, cuando tiene ganas de salir a pasear y yo me demoro por algún motivo preparándome, entonces él se impacienta y empieza a rondar la puerta. Me salta, me ladra, me hace saber por todas las formas que encuentra posibles que si no salimos pronto se va a comer la puerta si es necesario para salir. Esta es la forma más gráfica que se me ocurrió de expresarles cómo se sienten esos primeros días de la S4. Por supuesto que JC nos va a proponer sus estrategias para apaciguar esta abstinencia. Lo que te va a decir es: usa tu energía creativa en tareas simples, repetitivas y sensoriales. Llámese lavar los platos, salir a andar en bici, coser ese botón de la camisa que se te salió hace no sé cuántos meses y lo tenés ahí arriba de la mesita de luz, limpiar el placar, cocinar algo que te guste mucho o incluso retomar esos proyectos que tenés a medio hacer en algún lado de tu casa esperando que algún día tengas el tiempo de seguirlos. Bueno, este es un buen momento para hacer todo eso. Y quizás en este punto estés diciendo, ok, todo bien, pero yo no quiero hacer las tareas domésticas. Yo lo que quiero hacer es algo productivo con ese tiempo que me estoy liberando. Y ahí es cuando te quiero decir, wait, porque en estas tareas domésticas está el secreto de la gestión de la energía. Al ocupar tus manos con tareas mecánicas, tu mente racional se relaja y la mente intuitiva queda libre. En ese momento, mientras estás doblando la ropa, picando la cebolla, es donde, ¡pum!, de repente te cae la ficha. Aparece una solución a ese problema del lanzamiento de X servicio que no le encontrabas la vuelta. O incluso entendés por qué te molestó tanto que tal persona hiciera una determinada cosa. Esto es recuperar la integridad. Dejar de estar fragmentada en miles de pedazos, en miles de opiniones ajenas, en tendencias de TikTok, en consejos de gente que admiras un montón. No importa cuán inspirador sea algo o alguien, si te está distrayendo constantemente de lo que vos dijiste que era importante para vos. Obviamente, toda esta claridad no va a ser gratis, no va a venir sin esfuerzo. Silenciar el ruido externo es desafiante, para vos, para mí, para todos, porque atenta contra todas esas cosas que creíamos tener resueltas. Te pincha la burbuja de todo está bien, lo ato un poquito con alambre y sigo. Te obliga a mirar con lupa qué cosas te causan fricción y que hagas algo al respecto. Mi conclusión es que si quieres ser una creadora excepcional del proyecto que sea, tenés que empezar por ser una consumidora meticulosa y estratégica. Para cerrar esta S4, no te voy a mandar a la guerra sin armas porque decir no consumas nada, deja las redes, suena fácil, pero en la práctica lo he experimentado y sé que no es así, por lo cual te voy a contar lo que a mí me sirvió para sobrevivir al detox de distracciones y aburrirme con éxito. 1.
Empezar por hacerme la pregunta ¿qué hacer cuando tenga tiempo de aburrirme? Enmarcadas claramente en tu rutina cotidiana. Podrías decir ir a Australia a conocer los canguros y la verdad es que no. No aplicaría a los fines de esta lista, pero sí entrarían, por ejemplo, esos hobbies que tengas olvidados y que te gustaría retomar, o cosas que te gustaban mucho hacer de chico, por ejemplo, incluso gustos ocultos o guilty pleasures que te da vergüenza admitir públicamente que te gustan. No lo sé. Lo importante acá es que tengas a mano opciones para cuando las necesites. 2. Avisa a la tribu. Este punto es básicamente no desaparecer como un fantasma de los entornos conocidos, porque esto te va a generar más ansiedad. Te la vas a pasar todo el día pensando qué estarán imaginando esas otras personas de mí si no me aparezco en redes o si no le contesto tal mensaje. Así que la estrategia corta y efectiva es avisarle a tus clientes, a tu familia, a tus amigos, a esas personas que sí o sí tienen que saber que vas a entrar en este modo avión de desintoxicación del mundo digital por unos días. Puede que incluso esto también te sirva para hacer tu compromiso de forma pública y que te dé un cierto empujón extra para cumplirlo. 3. No confíes en tu autocontrol, por favor. Te lo digo porque me pasó. Tu cerebro reptiliano es más rápido que tus buenas intenciones. Es más rápido que tu fuerza de voluntad, te lo puedo asegurar. Si tenés las aplicaciones instaladas, las vas a abrir eventualmente. Punto final. Así que hacétela fácil y borralas. Y si no querés borrarlas, hoy existen un montón de sistemas mucho más sofisticados para hacer el bloqueo de las aplicaciones. Por ejemplo, Brick, que no la he probado, pero he escuchado muy buenas reseñas. Y la verdad es que al final, más allá de lo que uses, la clave está en que te hagas difícil, lento y molesto el proceso de distraerte. Antes de pasar al punto 4, quiero hacer un asterisco para hablar de una zona gris. ¿Qué pasa con WhatsApp, Telegram o la aplicación de mensajería que estés usando? Siendo muy realistas, está difícil que podamos borrarlas porque son un medio de comunicación para muchos temas, pero lo importante creo que está en que durante esta semana de detox puedas aplicar un criterio consciente para usarlas, lo cual yo llamé la ley del teléfono fijo. Esto significa que no te podés llevar el teléfono al baño, ni a la cama, ni a la mesa cuando estás comiendo. Hacer un consumo con criterio es saber seleccionar qué entra y qué no de todas esas cosas que no podés borrar. Lo mismo pasa con la música. Mi criterio es que si tiene letra, cuenta como voz ajena. La música es un ansiolítico emocional de los más potentes que existen. Un uso con criterio de la música podría ser dejar entrar solamente aquella música que sea instrumental y usarla como cortina de fondo durante mi día si siento que el silencio me abruma demasiado. Punto 4. Tené listo tu menú del camino del artista. Esta semana en el camino del artista se le saca mucho provecho y se pone mucho enfoque en los planes analógicos y sensoriales, incluso para aquellas actividades que solamente incluyen a la escritura. Mis favoritas de la S4 fueron la actividad número 4, que consiste en agarrar un pedacito de tu casa y convertirlo en tu santuario creativo reutilizando cosas que ya tenés a mano. La actividad número 7, que es la gran cita con el artista, y yo creo que esta es una gran oportunidad para tomarte un día completo solo para vos y mirar qué sale de ese experimento. Yo hice una excursión a Bolonia, me fui y volví en tren y si bien llovió, no podía ocurrir de otra manera en esta región, pero aún así estuvo muy interesante porque me permití caminar tranquila por los pórticos, observar el ambiente de la ciudad, ver cómo todas las personas están mirando un montón sus teléfonos y yo estaba como, wow, no estoy mirando el mío. Incluso entré a la biblioteca pública, me tomé un rico cafecito descafeinado con leche de soja, como a mí me gusta. En serio, me pareció una experiencia tan linda poder tomarme un día para mí y solo observar lo simple con ojos de curiosidad, altamente recomendable. Para cerrar la lista, elegí la actividad número 8, que es hacer una limpieza de tu closet que apoye tu soberanía creativa, donde te des permiso de jubilar todas esas prendas que atentan contra tu autoestima. Obviamente acá no se trata de que tires todo, simplemente que elijas ciertas cosas y que de forma simbólica dejes
ir partes tuyas que sentís que ya no te representan. El punto 5 para sobrevivir al detox de distracciones es usa el salvavidas de las morning pages. Desagotarte en el papel es algo que nunca falla. Y acá, como digo siempre, no estamos para escribir una obra maestra, sino para contar las cosas que nos pasan por nuestra mente y que nos causan fricción, como estoy ansiosa, quiero ver Instagram, me siento una boba mirando la pared, tengo miedo de que se olviden de mí. Las morning pages no tienen horario del día para hacerla, aunque se llamen páginas matutinas. Lo importante acá es hacer algo con esa ansiedad, permitir que salga para que deje de rebotar en tu cabeza. Y si además lo acompañas con una buena caminata de 20 minutos y cerrás este ritual con una ducha, te aseguro que al final te vas a sentir muchísimo mejor. Entonces, esta semana no es mágica, pero de a poco te va a ir devolviendo a esta autopista creativa de la cual descarrilamos cuando estamos poniendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra energía en un montón de lugares que nos distraen. Para mí, el mejor mantra para atravesar esta S4 es que un cuerpo en movimiento equivale a una mente que se siente clara, ligera y libre. Y una mente con ese nivel de claridad, sin duda, puede tomar mejores decisiones, puede crear mejores criterios para consumir y sobre todo puede ejercer una soberanía suya y solo suya sobre su vida creativa. Una vez que sobrevivís al detox de la S4 y te das cuenta que sí tenés tiempo y que además podés vivir con mucho menos cantidad de redes sociales de lo que imaginabas en tu día a día, te vas a dar de frente con la semana 5 titulada Recuperar la sensación de posibilidad. Antes de meternos de lleno en el concepto estrella de esta semana, te quiero contar mi experiencia saliendo del túnel del detox. Porque una cosa es apagar el ruido por 7 días y no morir en el intento, pero otra muy distinta es qué haces cuando volvés a aprenderlo. Mi meta fue capitalizar y aprovechar ese hype de la semana de desintoxicación para seguir haciendo limpieza de mis hábitos de consumo digitales. Así que lo primero que hice en la S5 fue depurar intencionalmente mis bookmarks de Instagram y mi carpeta de screenshots. La cantidad de cosas que me encontré que tenía almacenadas del 2023 que nunca jamás volví a mirar. Es de locos. Si quieren profundizar un poco más sobre este tema de acumular inspiración que después no usamos para nada, cómo revertirlo y saber seleccionar lo que dejamos que nos inspire, les recomiendo que escuchen el episodio número 11 del podcast que se llama El arte de saber seleccionar, donde explico con mucho más detalle todo este tema. Otra cosa que implementé y que me vino súper bien fue ponerle un límite de consumo a Instagram de 40 minutos diarios. Llevo 9 semanas cumpliendo con este tope y wow, es impresionante cómo disminuye la tendencia a querer compararme y a distraerme con lo que están haciendo otras personas, pero sobre todo noté una gran diferencia en cómo yo misma me doy crédito y reconocimiento por el trabajo que estoy haciendo, lo cual me parece de las cosas más valiosas. La joya de mi corona, la que más productividad siento que me está regresando sin exagerar, fue empezar a dejar el teléfono en el pasillo mientras estoy en mis sesiones de creación de contenido. Obviamente esta es una práctica que ya la tenía asimilada de las sesiones de coaching que hago con clientes, pero aplicarla al tiempo creativo es otra cosa. Se siente como decirme a mí misma, me tomo esto que estoy haciendo en serio. Mi contenido merece el mismo enfoque y atención que mis clientes y además el dejar de contaminar este espacio con distracciones hace que yo me sienta más satisfecha conmigo misma. Lo último que regresó a mí con el detox fue potenciar uno de mis hobbies analógicos preferidos, que es mantener activo mi cuaderno de garabatos. Esta es una práctica que me encanta hacerla de noche, un rato antes de ponerme a leer, porque siento que me baja un montón las revoluciones y desconecta un poco mi cerebro lógico para decirme a mí misma, es hora de descansar. Listo. Soltemos todo acá. Ahora sí, vamos con el concepto estrella de la semana 5, la trampa de la virtud. ¿Qué es esto que suena a telenovela de los 90? Es una creencia que te pica el cerebro diciéndote que para ser una persona valiosa, respetada, aceptada, tenés que ser la buenita de la historia, tenés que ser la sacrificada.
estar siempre disponible. Tenés que poner las necesidades de tus clientes, tu familia, tus amigos antes que las tuyas y sobre todo tenés que ser una persona sensata y políticamente correcta la mayoría del tiempo. Esto me hace traer de regreso la pregunta incómoda del millón. ¿Cómo te beneficia seguir atascada en el rol de la buenita? ¿Cuál es la ganancia secundaria de postergar tus deseos y necesidades para que otros te estén sonriendo, aplaudiendo? La respuesta corta es que cuando sos la buenita, evitas tener que lidiar con cierta carga de críticas que se sienten muy difíciles de gestionar. Porque cuando moldeas tu identidad y te pasas permanentemente al servicio de las otras personas, te compras este derecho de que no te llamen egoísta, egocéntrica, irresponsable. Pero internamente lo que pasa es que cuando vos te gastas toda tu energía complaciendo a los otros, te vas haciendo chiquita, te vas postergando, estancando. Y con esta actitud terminas alimentando dos cosas. Por un lado, el enojo acumulado de que no estás haciendo lo que quisieras hacer y que en algún momento se va a rebalsar por el propio cansancio de postergarte. Y por otro lado, es esta sensación de que siempre vivís con miedo a algo, a cobrar lo que vale tu tiempo y tus conocimientos, a poner límites de horario, a lanzar ese proyecto que quizás los otros vean con cara rara, que no lo entiendan. El miedo te mete en una jaula donde a veces las voces de las otras personas terminan escuchándose como ecos tan fuertes que no las podés diferenciar de tu propia voz. Y acá te quiero contar una experiencia muy reciente que tuve con la trampa de la virtud y que se vincula con esta sensatez de ser profesional. Este año estoy co-creando un oráculo con una amiga, Ana, que es pintora y CEO creativa, y este proyecto me enfrentó al desafío de hacer mi primer producto físico, lo cual requiere una logística muy diferente a la de los servicios digitales. Este proyecto, la verdad, es algo que llevo años queriendo hacer. Me encanta, pero al mismo tiempo sé que es muy ambicioso. El punto es que claramente no es un campo en el cual yo sea experta, al menos no por ahora. Y mi trampa de la virtud es que si ya tengo un negocio de coaching creativo que está despegando con clientes que confían en mi criterio, en mis técnicas, que tienen ganas de comprar mis servicios, ¿para qué me voy a meter en el lío de crear algo físico? ¿Qué necesidad tengo de arriesgar este terreno que ya tengo ganado solamente para hacer algo que quizás tiene más chances de fracasar que de ser exitoso? Lo que hay detrás de esta trampa de la virtud es la idea de que mi valor depende de mi excelencia y que si me quedo en lo que ya conozco, entonces nadie va a dudar de mí, nadie me va a criticar. No me expongo a mostrarme como una principiante ni tampoco a cometer errores. ¿Qué pasa? Si no nos animamos a hacer cosas diferentes, entonces nada diferente va a pasar en nuestras vidas. Para avanzar con el oráculo tuve que tomar decisiones. O me quedaba en mi zona de expertise con la duda de qué hubiera sido si me hubiera animado a sacar el oráculo, pero cuidando esa imagen profesional que ya construí, o tomar el camino de arriesgarme a crear algo que me emociona con el riesgo de que quizás ciertas personas ya no resuenen conmigo ni mi mensaje. Mi conclusión es que mi reputación, tu reputación, no se va a caer porque vuelvas a ser principiante en algo. Todos vamos a ser novatos una y otra vez en diferentes áreas de nuestra vida mientras estemos en este mundo y mientras querramos crear proyectos distintos. Ser excelente en algo no significa no cometer errores. Se basa en la habilidad que tenemos de usar nuestra creatividad para resolver los problemas que surjan por el camino. Se trata de decirnos la verdad, de decirle la verdad a nuestros clientes y de no dejar de movernos, de tomar nota de todo aquello que no sale como esperábamos y usarlo para mejorar. Nadie que se haya quedado siendo sensato y racional en un pedestal intocable logra conquistar metas extraordinarias. Así que si estás en una encrucijada parecida y si sentís que no podés moverte hacia algo nuevo, mi invitación es que te preguntes, ¿te estás frenando porque realmente no estás listo? ¿O porque tenés pánico de que la gente descubra que de nuevo estás siendo un principiante? Que todavía hay cosas que no aprendiste. La posibilidad aparece cuando te atreves a ver al miedo no como una señal de stop, sino como un indicador de que te estás animando a crear algo que antes solo vivía en tu imaginación.
Y esto me lleva a otro concepto clave de la S5 que es encontrar el río. Esto significa conectar con mi flujo creativo, con mis ritmos y permitir que el universo sea parte de ese proceso. Es dejar de querer controlar el cómo y por dónde me tienen que llegar las soluciones. Me gusta pensarlo con esta metáfora de pedirle peras al olmo. Investigando para este episodio me enteré de algo que no sabía. El olmo sí da frutos, pero claramente no son peras. Son unos frutos secos que se llaman sámaras. El punto es que si yo insisto en que el éxito de mi proyecto tiene que venir en un packaging específico, jugoso y amarillito como las peras, voy a ignorar lo que el olmo sí me puede dar. Si le exijo al universo lo imposible o busco en lugares que no están alineados conmigo, me voy a bloquear. La propuesta de esta semana es cambiar el chip. El universo, Dios, la fuente o como quieras llamarlo, tiene una cuenta bancaria infinita. Recursos hay de sobra. El problema acá no es la falta de suministros, el problema es mi visión de lo que creo posible para mí. Eso es lo que me limita. Entonces, ¿cómo bajamos esto a tierra? Yo lo hice basándome en una idea que me encanta y que me quedó grabada de hace bastante tiempo de la saga de Batman que creó Christopher Nolan y que es que todos somos fabricantes de nuestra propia suerte. Fabricar tu suerte no es como sentarte a esperar que las cosas pasen y que con un par de OMS, meditaciones, el universo te mande lo que te mereces. Definitivamente no es el camino. Es convertirte en una provocadora. Esto tiene una cuota de acciones alineadas, es decir, de aprender a gestionar nuestra energía, y otra cuota, y otra cuota de saltos de fe, es decir, de confianza que deposito en el universo para que conspire a mi favor. Esto se conecta con la metáfora del autobús que propone Jay-Z en el libro, donde dice que de nada te va a servir correr para alcanzar el autobús si primero no te crees merecedor de subirte a él. Y en esa misma frecuencia, tampoco te va a servir creértelo y quedarte sentada en el living de tu casa esperando que el autobús atraviese la puerta y te pase a buscar por el sillón. Tenés que hacerte cargo de lo que te compete, gestionar lo que está bajo tu jurisdicción y todo lo que no esté en tu control, dejarlo en manos del universo o de la divinidad en la cual creas. El ejercicio que se propone en el camino del artista para hacer esta conexión con el flujo es uno ante el cual fui bastante escéptica y que consiste en hacer preguntas al universo por la noche y escuchar las respuestas por la mañana. Antes de dormir, con la mente lógica ya cansada, le haces una pregunta al universo. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar con este proyecto? ¿Qué no estoy viendo de tal situación? Cuanto más específica seas, mejor. La idea es que repitas esta práctica varios días seguidos y que lleves un journal con todas las respuestas anotadas. Te voy a ser muy sincera. Cuando yo hice esta práctica, la primera mañana repetí literal en piloto automático la misma respuesta que yo ya venía dando a esta pregunta desde antes. La segunda mañana fue como ruido blanco. No tenía una respuesta para dar, no me apareció nada nuevo. Recién a la cuarta mañana me empezó a circular información distinta. El punto es que no te embarques en esta práctica pensando que va a venir un ángel con un cartel luminoso de neón diciéndote, esta es la respuesta que estás buscando, toma, te la entrego. No, es un ejercicio de paciencia y de fe, entender que adentro tuyo están esas respuestas, pero necesitas consistencia desactivando todas esas barreras internas que vos misma te vas poniendo. Necesitas este empujoncito del universo mientras dormís para acceder a las respuestas que estás queriendo encontrar. Y para mí lo de repetirlo varios días es crucial porque cuando dejas esa pregunta como macerando en tu interior, la respuesta que te va llegando es cada vez más limpia y cada vez más alineada con lo que estás buscando. Para cerrar esta S5 y terminar de exprimirle todo el jugo a la sensación de posibilidad, lo que te quiero contar son las 3 actividades prácticas que yo seleccioné como innegociables. Primero, el ejercicio número 4 que se basa en hacer una lista de al menos 5 cosas que harías si tuvieras 20 años de nuevo y mucho dinero. Bueno, podés tener 20 años en este momento, pero la idea es qué harías si básicamente no tuvieras
preocupaciones económicas. Esta lista no es para que des respuestas de adulto responsable, sino para que la enfoques desde estos deseos puros que no son rentables ni productivos, pero que son cosas que te emocionan. En segundo lugar, elegí el ejercicio número 6, que también es una lista, pero de tacañerías. Esta palabra tacañerías me parece demasiado chistosa. Este ejercicio es un detector de fugas energéticas que tienen que ver con tu merecimiento. Es para que decantes todas esas cosas que te estás privando de hacer porque internamente sentís que no vales esa inversión. Obviamente este ejercicio no es milagroso, pero se puede convertir en esta punta del iceberg que te permita detectar qué actitudes mezquinas estás teniendo hacia vos ahora mismo sin darte cuenta. Para cerrar la lista, elegí los ejercicios 8, 9 y 10, que para mí constituyen una especie de trino que está bueno hacerlos todos juntos, porque te sirven un poco para desmantelar esta faceta tuya que se siente una víctima. Conectando con lo que hablábamos al principio del episodio, el objetivo de estas actividades es que puedas ponerle nombre y apellido a todos los beneficios ocultos que están detrás de tu estancamiento. Y esto también sirve para que dejes de culpar a tu entorno, al contexto, de las cosas que no te gustan y que te están pasando y que puedas reconocer que estás ganando al elegir no moverte, pero aún así seguirte quejando o comparándote. Y así llegamos a esta última semana del volumen, la semana número 6, titulada Recuperar la sensación de abundancia. Y acá vamos a tener que respirar muy hondo porque Jay-Z eleva la vara con un tema que a muchos creativos nos da alergia: revisar nuestras creencias sobre el dinero. Para ser 100% honesta, tenía una cierta expectativa sobre este capítulo y me pareció aburridísimo. Me costó un montón conectar con las historias y con las ideas que Julia Cameron propone acá. Para mí, este es el típico bajón que vas a tener con cualquier libro que se base en experiencias personales de vida, porque con algunas de las historias vas a conectar súper bien, pero con otras cero. Desde mi perspectiva de mujer latinoamericana, argentina, que hoy vivo en un país distinto al cual crecí, no me sentí muy reflejada en lo que cuenta Julia, y por eso te quiero compartir cuál es mi visión al respecto de creer y confiar que con mis acciones atraigo esos recursos que ya están disponibles para mí, aunque todavía no los vea. La primera vez que hice el camino del artista ya me había enfrentado a esta revisión de mis creencias con respecto a lo que creo sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre los recursos que están disponibles. Y hoy tengo una postura en la cual confío en que tus actitudes son las que limitan o expanden tu abundancia. Por eso, si primero no te lo crees, no lo vas a poder crear. Y ahí me puse a pensar en la educación financiera que yo recibí, donde la palabra que más se hacía presente era ahorra. Vengo de un país donde la estabilidad económica es prácticamente un unicornio dorado, o sea, no existe. Yo crecí en una familia de clase media baja donde conseguir una vida digna estaba atado a sacrificarte. En ese contexto me enseñaron que el dinero equivale a seguridad y que si lo tenés, tu única obligación es cuidarlo, para que tengas ese colchón financiero económico creado por si las cosas se ponen más difíciles, entonces puedas tener esos ahorros a disposición. Por eso, cuando terminé el secundario y me quise inclinar a estudiar algo que estuviera relacionado con el diseño, terminé eligiendo arquitectura. Era una carrera que podía estudiar en una universidad pública y además, si después te iba bien, te daba el acceso a conseguir un trabajo que te pagara tus cuentas y te diera una seguridad económica más que respetable. Pero después de un año metida ahí adentro, me di cuenta de que no era mi lugar. Y ahí fue cuando decidí hacer el salto a diseño gráfico. El tema es que en ese momento en Córdoba la carrera de diseño gráfico solamente la podías estudiar en universidades privadas. Así que me conseguí un trabajo de media jornada que pudiera sostener y en simultáneo poder pagarme esa carrera. El punto con esta historia es que cuando elegí irme por el camino de la comunicación visual, yo estaba muy contenta con mi decisión porque sentía que se alineaba mejor conmigo, pero mucha gente me vio con esta cara como de: ¿qué está haciendo? Se va a morir de hambre con estos proyectitos de diseño. Y a mí me daba mucha bronca, pero también siento que no era consciente de que yo podía elegir
tener otra perspectiva de lo que estaba pasando. Y ese no ser consciente me condicionó a creerme lo que el entorno me estaba diciendo. Me llevó a tomar malas decisiones durante años porque me hizo agarrar clientes que me pagaban súper poco solo por ser precavida, responsable y por tener ese sueldo todos los meses. Como dice Jay-Z en el libro, me compré la idea de que nadie me va a pagar por ser creativa. Y por consiguiente me convencí de que el trabajo es trabajo y no puede ser divertido. Si te estás divirtiendo, no te van a remunerar en consecuencia. Menos si sos mujer, menos si no tenés contactos, menos si venís desde abajo. Este es un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir y creer que hay otras cosas que están disponibles cuando el contexto te está reafirmando constantemente lo contrario. Obviamente que si toca elegir entre tus sueños y eso que resulta más sensato pero que a fin de mes te va a dar un sueldo, el miedo no va a titubear, va a ir por lo seguro. No sé decir bien cuántos, pero me tomó varios años empezar a hacerme preguntas que me ayudaran a pensar distinto. Como por ejemplo, ¿qué haría la versión de mí que cree que el universo está a su favor? ¿Quién sería si me animara a hacer las cosas diferentes? A crear un proyecto profesional que se base en cosas que me encantan y que yo sé que pueden ser de servicio para el mundo. Empezar a cambiar la óptica es solo una parte de lo que hace falta para crear esa confianza en la abundancia. La otra es no dejarte llevar por la impulsividad de si no lo puedo conseguir ahora mismo, entonces es que no es posible, sino habilitarte a hacer microexperimentos. ¿Se acuerdan del ejercicio de vidas paralelas de la semana 1, donde imaginabas cómo sería vivir siendo esa versión de vos que hizo realidad X sueño? Y después traer un pedacito de esa vida imaginaria a tu realidad actual y hacer lo posible con lo que tenés disponible. Bueno, tal cual aplicado a la abundancia. A lo que apunto es que no necesitas dejar tu trabajo de un solo saque. Necesitas aprovechar tu tiempo libre para hacer realidad ese proyecto creativo que te importa de a poco. Cuando paulatinamente empieces a juntar evidencia de que sí es posible, te vas a dar cuenta que ese salto profesional es inevitable. Pero nadie puede creer que el universo es este banco ilimitado de recursos que está a mi favor si no lo experimento. Otro concepto clave de la S6 se basa en la pregunta de ¿qué es el lujo? Sin temor a equivocarme, podría decirles que para muchas de mis yo's del pasado, el lujo era una experiencia 100% material. Quizás se veía como un departamento con vista al mar, o poder comprarse ropa o accesorios que salían de su presupuesto. Lo que me pasa hoy con el lujo es que lo siento mucho más intangible. Y en esto coincido con Jay-Z. Siento que el mayor lujo que puedo tener hoy es mi tiempo. Y obviamente, cuanto mejor están mis finanzas, más tiempo libre me voy a poder propiciar. Y como este es un tema con tantas capas que obviamente no lo voy a poder cubrir en un solo episodio, me gustaría que nos quedemos con una imagen muy gráfica de una película que se llama El precio del mañana o In Time, que es su título original en inglés, donde el dinero no existe como tal. Lo que la gente recibe como intercambio de su trabajo es tiempo de vida. En este mundo distópico, el mayor lujo que podés tener son décadas acumuladas en tu reloj. Esto para mí es un ejemplo que nos pone muy palpable lo irrecuperable que es el tiempo en contraposición con el dinero, que es un bien que se puede seguir generando y multiplicando. Puesto así, claramente la apreciación de lo que es el lujo cambia. Si lo aterrizo a una situación muy cotidiana, en términos de dinero, una hora de desayuno con Ale y Timo no sale más de 10 euros, entre comida y servicios que sostienen esa experiencia como tal. Pero en términos de lo que le aporta a mi vida, de la sensación de abundancia que ese tiempo me genera, no lo puedo calcular ni en euros, ni en dólares, ni en pesos. Y es justamente este hecho de que sea tan intangible medirlo que me cuesta reconocer el valor real que me aporta. Este ejemplo para mí no es casual, porque tener espacios que nos aportan calma, diversión, disfrute, presencia, nos abastece para afrontar el resto del día
con otra actitud. Por eso es que digo que apreciar la abundancia que ya está en mi vida cotidiana es el primer paso para creer que es posible generar esa misma abundancia con el dinero. Todo forma parte del mismo sistema energético. Si yo uso estratégicamente mi tiempo para provocar paz interior, claridad, disfrute, es mucho más fácil atraer y provocar ideas para expandir mis proyectos. Para cerrar esta semana 6 te quiero dejar con mis 3 ejercicios innegociables. El primero justamente es el número 1 de la lista y se llama abundancia natural. La propuesta es que salgas a caminar y recolectes piedras que te parezcan interesantes. Es un ejercicio para reentrenar tu ojo en este proceso de reconocer la belleza gratuita que ya te rodea y que después puedas usar estas piedras como un amuleto que las pones en ciertos lugares estratégicos de tu casa o que las llevas con vos mismo para recordarte que la creatividad y la abundancia son cosas que siempre están disponibles para vos en tu vida. El segundo ejercicio que elegí es la actividad número 4 de la lista y espero que te guste cocinar porque se trata de tener una cita con tu cocina. Es conectar con el lujo de tener el tiempo y la energía enfocados en prepararte algo que te encante. Lo importante acá es que estés presente, sin distracciones de música, ni de series, ni podcast de fondo. El último ejercicio que seleccioné es el número 7 y se basa en cambiar la vibra de un espacio de tu casa. Puede ser moviendo un mueble o un cuadro de lugar, puede ser comprando una planta nueva, tirando almohadones viejos. Esto se basa en el principio de que la energía que está estancada en tu casa refleja la energía que está estancada en tu interior. Si generas movimientos externos, esto le da la señal a tu cerebro y al universo de que estás haciendo espacio, de que estás listo para que la energía se mueva y para que pasen cosas diferentes. Y ahora sí, llegamos a mi parte favorita del episodio, que es darle cierre con mi tradición de crear una nota para mi yo del futuro. La de hoy empieza con una frase que leí en uno de esos papelitos que vienen enrollados en los bombones. Acá en Italia hay unos que son muy conocidos, que se llaman baci, y la frase dice así: cree que podés y ya estarás a mitad de camino. La frase original en inglés es Believe you can and you are halfway there. Esta frase se la atribuyen a Teddy Roosevelt. Y más allá de que fue el presidente más joven en asumir el cargo en Estados Unidos y que su cara está tallada en el mega famoso Monte Rushmore, en lo que me importa hacer foco en esta nota es en el legado que Teddy dejó con sus acciones. Él tenía una conexión muy fuerte con la naturaleza y de ahí nació su deseo de impulsar la creación de múltiples parques nacionales, facilitó la construcción del Canal de Panamá y también fue el primer estadounidense en ganar un Nobel de la Paz por mediar en un conflicto bélico entre Rusia y Japón. ¿Y por qué traigo esta mini Wikipedia de Teddy? No porque me interese dar una clase de historia, claramente no, sino para decirte que nadie construye un canal transoceánico ni frena una guerra sin primero creerse capaz de hacerlo. Ni Teddy, ni vos, ni nadie tiene el diario del lunes para saber si vamos a tener éxito. No vale la pena desperdiciar nuestro tiempo y energía en tratar de no equivocarnos. Lo mejor que podemos hacer es crear dentro nuestro la certeza de que cada decisión que tomamos está alineada con nuestros propósitos, que nos haga sentido lo que elegimos. Y ahí está la mitad del camino de la cual habla Teddy. La otra mitad del camino está en la consistencia. Es pararte en la cancha día tras día sin importar el clima. Es aprender a gestionar tu energía. Es hacer el detox de distracciones, incluso cuando te cueste. Es tener la valentía de romper la trampa de la virtud para moverte aunque la validación externa no esté ahí. El punto es que si no tenés esa primera mitad ganada, la de creer que tu visión es posible, ni siquiera vas a dar el primer paso. Y si no das el primer paso, ¿cómo vas a tener evidencia para callar a tu sensor saboteador cuando te quiera convencer de que tires la toalla? Querida yo del futuro, esta nota es para recordarte que tu principal misión es que nunca se apague la chispa de creerte capaz. Que luches con uñas y dientes para que esa primera mitad del camino siempre esté asegurada. La segunda mitad va a ir develándose mientras sigas moviéndote. Y si algún día el genio de la lámpara aparece, no titubees. Pedile lo que tu alma genuinamente desea. Y como en la historia del autobús, no te quedes de brazos cruzados. Corre a toda velocidad para que ese sueño se convierta en tu realidad.
No hay nada más gratificante que saber que lo diste todo y que lo hiciste en tus propios términos, sin olvidarte de vos por el camino. Tu vida creativa no se alimenta de fantasías, se construye con decisiones concretas que te hagan sentido hoy. Avanzar es sostenerte en el movimiento constante, entendiendo que el lujo ya lo tenés ganado cada vez que pones tu tiempo y tu energía en esos lugares que te importan. Tan simple y tan desafiante como hacer que entre todas las voces, la que siempre elijas escuchar sea la tuya. Si esto te aportó valor, activa la campanita de YouTube y suscríbete. Si estás en Spotify, dale seguir y compartilo con esas personas a las que creas que le puede ser de contribución. Obviamente, no te olvides de dejar tu bonito like que ayuda a que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Y muchas gracias por compartir tu irrecuperable tiempo, atención y energía conmigo hoy. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Esto fue Notas para Millos del Futuro. Chau, chau. Adiós. ¿Timo? ¿Hola? ¿Dónde vas? Ok. Nos ha abandonado Timo. ¿Te abro la puerta? Ok, regresaré.